Buenos días, nosotros somos el grupo 13 y en esta oportunidad hablaremos sobre dos equipos industriales, el condensador térmico y el intercambiador de calor, sus características y su funcionamiento. Un condensador es un intercambiador térmico en el cual se pretende que el fluido que lo recorre cambie a fase líquida desde su fase gaseosa mediante el intercambio de calor con otro medio. Su misión principal es condensar el vapor que proviene del escape de la turbina de vapor en condiciones extremas a la saturación y evacuar el calor de condensación, el calor latente, al exterior mediante un fluido de intercambio, aire o agua. La condensación se puede producir con aire mediante el uso de un ventilador o con agua. Esta última suele ser en un circuito cerrado con torre de refrigeración en un río o el mar. La condensación sirve para condensar el vapor después de realizar un trabajo termodinámico. En el caso de una máquina frigorífica, el condensador tiene por objetivo la disipación del calor absorbido en el evaporador y de la energía del compresor. Las razones para condensar el vapor son tres. 1. Se aprovecha el vapor a la salida de la turbina cerrando el ciclo del agua. 2. Se reduce la presión a la salida, incluso por debajo de la atmosférica, con lo que el salto de presión es mayor y por lo tanto el rendimiento y la potencia de la turbina aumentan. 3. El posterior aumento de presión del fluido puede realizarse en una bomba hidráulica, con un consumo energético menor que si se realiza en una caldera o un compresor. Con respecto a su funcionamiento y utilidad en la industria, por ejemplo en máquinas frigoríficas, el refrigerante al circular por el medio a enfriar absorbe el calor del mismo y junto con el calor que el compresor le aporta, lo cede al aire del ambiente mediante el condensador. Así se ve que el condensador es un intercambiador de calor cuya función es ceder el calor contenido en el refrigerante al medio de enfriamiento, esto es, el aire de ambiente. En la imagen se observa que el refrigerante entra en estado de vapor sobrecalentado y sale en estado de líquido subenfriado. Por lo tanto, ha cedido calor, el cual ha sido transferido al aire de ambiente que circula a través de él. Se puede ver a la temperatura que ingresa el aire y a la temperatura a la cual sale. El tipo de condensador más utilizado es el condensador de aire dinámico. Su estructura típica es la de un intercambiador de tubo con aletas y provisto de uno o varios ventiladores. Los tubos pueden ser de cobre o de acero si la instalación trabaja con amoníaco. El aire impulsado por los ventiladores en contacto con los tubos y las aletas del condensador absorbe el calor que sea el refrigerante que circula por el interior de los tubos. Cuando mayor el caudal de aire que circula por el condensador, mayor será la cantidad de calor extraída del refrigerante. El intercambiador de calor es un dispositivo que sirve para intercambiar calor entre dos fluidos, de tal manera que tendremos un fluido caliente que se va a enfriar y un fluido frío que se va a calentar. Esta es su representación simbólica. Algunos ejemplos de intercambiadores de calor. Acá tenemos un radiador de calefacción, un radiador de automóvil, torres de refrigeración, aerocondensadores, intercambiadores de placas, evaporador. Podemos hacer una clasificación según el contacto entre fluidos. Intercambiadores de superficie, donde el intercambio de calor se hace generalmente a través de una superficie metálica. Aquí no se mezclan los fluidos. Tubos concéntricos, donde un tubo lleva un fluido y un segundo tubo que rodea al anterior lleva otro fluido a distinta temperatura. Carcasa de tubos es una generalización de la idea de los tubos concéntricos. Cuanto mayor es la cantidad de tubos, mayor es el calor transmitido. Placas. Los fluidos frío y caliente avanzan entre las placas intercaladamente. Las placas y por consiguiente los fluidos están separados por juntas hechas de polímeros. El intercambiador de placas es muy eficiente. Intercambiadores de mezcla, donde hay contacto entre fluido caliente y frío, son poco comunes. Ejemplos: torres de refrigeración. Este humo blanco es en realidad vapor de agua. Se disipa agua caliente en la parte superior que se evapora y otra parte se enfría y condensa gracias al aire frío ascendente dentro de la torre.
depósito de mezcla, usado principalmente en centrales térmicas. Hay intercambio de calor entre vapor de agua y agua líquida fría. El objetivo es condensar el vapor. Podemos hacer otra clasificación según la orientación relativa de los fluidos. Flujo paralelo. Flujo equicorriente, donde ambos fluidos tienen el mismo sentido. Flujo paralelo contracorriente, donde los fluidos tienen sentidos opuestos. Por último, flujo cruzado, que se refiere a que el flujo exterior a los tubos es perpendicular a los mismos. Este flujo exterior puede mezclarse entre los tubos o podría estar separado por placas. Aquí tenemos dos intercambiadores de calor, también denominados enfriadores de placas. Estos enfriadores sirven para transferir energía de un fluido a otro y esa energía es en forma de calor. Se produce un intercambio térmico entre fluidos a través de distintos canales, mediante placas, aumentando la turbulencia de estos fluidos y aumentando la eficiencia de la transferencia de calor. Estos tipos de enfriadores se utilizan aquí en la industria cervecera para poder enfriar el mosto caliente que sale de la olla de hervor y que luego tiene que pasar a los fermentadores a una temperatura inferior y en un determinado tiempo. Estos tipos de enfriadores constan de 70 placas cada uno con un caudal de 1000 litros por hora y pueden enfriar un lote de 500 litros en 30 minutos. Observamos que aquí tiene la entrada de agua fría y la salida del agua caliente. La entrada de agua fría por la parte inferior y la entrada del mosto caliente por la parte superior hacen un efecto contracorriente. Mientras sube el agua fría, el mosto cervecero caliente va bajando y se va enfriando por contacto indirecto mediante las placas que están alternadas. Esta primera etapa es con agua de red. Entra agua fría, sale agua caliente y se va a recuperar, y acá entra el mosto caliente y sale el mosto a una temperatura menor, aproximadamente 40 grados. Luego pasa a otra etapa que ya no es con agua de red, sino es con glicol. Acá también entra el glicol, enfría y sale glicol caliente para luego ser enfriado. Y aquí entra el mosto, que ya estaba con la temperatura menor, otra vez hace el mismo proceso y aquí ya sale el mosto enfriado ya para los fermentadores.